SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Vida, voz y letras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a su programa Vida, voz y letras. Los saluda Darío. Recordemos que el libro que se ha estado narrando es el que por nombre tiene el Evangelio según Tustus. El capítulo pasado se llamó Debes dejarlo todo. En ese capítulo Jesús menciona a sus discípulos que los niños la animan, ya que ellos aceptan con transparencia e inocencia la buena nueva. Pocos días después se une al grupo un joven que tenía pinta de ser rico, por la forma de vestir. Este joven pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús responde que acatar los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero el joven le replica que lleva toda su vida rigiéndose por ellos, a lo cual Jesús le responde que venda todo lo que tiene y que le dé el dinero a los pobres y lo siguiera. Le dio a entender que debe dejarlo todo, solo acatar lo que anuncia la buena nueva. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. El tener una buena capacidad lectora es la mejor base para emprender el proceso de aprendizaje. Recordemos que la lectura que se realiza con el objetivo de aprender no es igual que la lectura que hacemos cuando queremos informarnos o simplemente entretenernos, leyendo un diario o una novela, por ejemplo, en cuyo caso, el que no entendamos una palabra o un párrafo completo no tiene mucha importancia. Cuando leemos para aprender, la situación es distinta, pues tenemos necesariamente que comprender todo lo que se nos presenta en el texto. Para realizar una lectura con el fin de aprender, es necesario preocuparse de algunos aspectos del contexto o ambiente en que se realizará dicha actividad. Por ello, hay que fijarse en lo siguiente. La habitación que se ocupa debe estar bien ventilada. La mesa de trabajo debe ser amplia, de manera que se pueda tener encima todo el material que se va a necesitar. La luz debe de ser preferiblemente natural. Hay que cuidar la postura. Nuestro tronco debe estar estirado y la espalda apoyada en el respaldo de la silla, manteniendo una distancia de unos 30 centímetros del libro o de los apuntes. Ha llegado el momento de escuchar el capítulo 13 que por nombre lleva Tenemos que limpiar la casa, del libro El Evangelio según Tustus, por el autor Terry de Fenbaut. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. El Evangelio según Tustus, capítulo 13. Tenemos que limpiar la casa. Viajamos hacia Jerusalén y todos estamos de buen humor. Parece de hecho que estamos de celebración. Nos detenemos a descansar y a comer algo a la sombra de una arboleada. Estoy al lado de Jesús que me rasca la tripa. De pronto, oímos como Juan exclama: ¡Mamá, qué sorpresa! Su hermano Santiago se pone en pie de un salto y abraza a su madre mientras le pregunta qué hace allí. Me han dicho que estaban por la zona y quería ver qué tal nos iba, responde ella. Jesús se pone de pie y también la abraza. Me acerco a ella, que se agacha, y me da unas palmaditas en la cabeza.
Tú debes de ser Tus, me dice. He oído hablar mucho de ti. Juan te quiere mucho. Jesús la invita a quedarse, a comer. Los demás discípulos se acercan a saludar, tras lo que vuelven a donde estaban para que la mujer pueda dedicarse a sus hijos. Después de comer y descansar, la mujer se dirige a Jesús. Quiero pedirte un favor. Si está en mi mano, responde éste con una sonrisa en los labios. Será un placer. Prométeme que allá, en tu reino, mis 2 hijos estarán sentados a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miro a ambos hermanos y me da la impresión de que se sientan avergonzados. No sabes lo que me estás pidiendo. ¿Crees que tus hijos están preparados para soportar lo que se nos viene encima? Si tan solo has de pedirse. ¿Podrán seguirme todo el camino?, les pregunta a Juan y a Santiago, volviéndose hacia ellos. Por supuesto, contestan ambos muy serios. De acuerdo, pues participarán en todo aquello que tenga que hacer. No obstante, no soy yo quien asigna los lugares en el reino de mi Padre, sino Él, que es quien me ha enviado. Los demás, al oír la conversación, se acercan a nosotros. Simón, que habla por todos, pregunta a los 2 hermanos: ¿qué tienen ustedes que no tengamos nosotros? ¿Por qué van a recibir ustedes los puestos de honor? Quizá alguno de nosotros lo merezca más. Tengo la impresión de que mi dueño está decepcionado. ¿Acaso no han aprendido nada?, les pregunta a sus discípulos. La gente piensa que lo importante en este mundo son las riquezas, el poder y la posición. Pero para abrazar de verdad la buena nueva, hay que vivir de una manera muy distinta. No tienes que pretender que te sirva, sino muy por el contrario, esforzarte por servir a los demás. Tenemos que compartir todo y no pensar en lo que recibiremos a cambio. No será en este mundo donde reciban su recompensa. Todos parecen avergonzados y se alejan, cuando la madre de Juan y Santiago se levanta con intención de marcharse. Le dice a Jesús: siento haberte ocasionado problemas, tan solo quería cuidar de mis hijos. Y no hay por qué culparte por ello, responde mi dueño con una sonrisa. De hecho, me has dado la oportunidad de dejarles más claro lo que implica la buena nueva. Todos se abrazan y la mujer se va. Luego somos nosotros los que dejamos la arboleada y no tardamos en llegar al monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania. Jesús nos pide que nos detengamos. Luego llama a Tadeo y a Santiago. Ir al pueblo. En él encontrarán un burrito al que todavía nadie ha montado. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien nos detiene, pregunta Tadeo, díganle que el maestro lo necesita y nadie los pondrá en problemas. Cuando vuelven con el animal, nos cuentan que todo ha sucedido tal y como les había dicho Jesús, y que en cuanto decían que el burro lo necesitaba el maestro, todos los bendecían y les abrían paso. Es hora de que seamos más arrojados, nos dice Jesús, y de que revolucionemos a algunas personas. La manera en la que vamos a entrar esta vez en Jerusalén hará que resulte muy difícil ignorar nuestro mensaje, aunque no todos se alegrarán de vernos. Sube al burro y añade: a ver qué sucede. Corro al lado de Jesús y no paro de ladrar. Los discípulos van por detrás. De pronto oigo gente que grita: ¡miren, viene Jesús! Al pasar por su lado se une a la procesión, que es lo que aquello empieza a parecer. Al paso de mi dueño, la gente echa al suelo sus túnicas y ramas de olivo recién cortadas. Le saludan con las manos y gritan: alabado sea el que viene en el nombre del Señor, y bendito sea el Hijo de David. Todo el mundo está emocionado.
sigo corriendo al lado del burrito y ladrando de alegría. Es mi manera de alabar a Jesús. Cuando nos acercamos al templo, veo que hay algunos cuantos fariseos de pie en la entrada. No se unen ni a los gritos ni a las alabanzas. De hecho, parece que están enfadados. Oigo como uno de ellos le dice a otro mascullando: ¿ya ves que no estás consiguiendo nada? Mira, vuelven locos con él. Me interpongo entre Jesús y ellos y les enseño los dientes. Maestro, diles que se callen. Claman los fariseos. Están blasfemando. Si se callasen, serían las piedras las que gritarían la verdad que ellos proclaman, les replica. Ahora se nos hace tarde, pero mañana nos veremos en el templo. Vamos, Tustus, me dice, que esta batalla no la libraremos hoy. Qué petulancia la que demuestran los fariseos cuando la multitud se dispersa. A la mañana siguiente nos levantamos temprano para ir al templo. Jesús va por delante y avanza con decisión. Como es habitual, yo voy a su lado y los discípulos nos siguen. Cuando llegamos, Jesús se detiene y mira en torno. Las personas allí congregadas intercambian dinero en compraventas de todo tipo de bienes. No paran de regatear y cerrar tratos como si les trajera sin cuidado la santidad del templo. Nunca había visto a Jesús tan enfadado. Agarra una cuerda a modo de látigo y me dice: tenemos que limpiar la casa. Acto seguido, entra a grandes zancadas en el templo, conmigo siguiéndola de cerca. Los discípulos se quedan atrás porque no saben lo que pasa. Dios ha dicho, dice mi dueño en voz alta y con tono autoritario: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Dicho esto, empieza a perseguir a los vendedores y a volcar sus mesas. Corro a su lado y le ayudo bien a volcar las mesas, bien a tirar lo que hay encima. Veo a un hombre que con una masa en la mano hace ademán de golpear a mi dueño. Lo reconozco, pues se trata de una de las personas más mezquinas que era conmigo cuando vivía en la calle. Ahora pretende ser malo con Jesús. Corro hacia él y le pego un mordisco. ¡Escoria!, pienso. Me lanza a mí el mazazo, pero falla. Gracias, Tustus, suelta Jesús. Ladro y sigo con lo mío. Los discípulos continúan sin actuar porque no saben qué hacer. Cuando todos los vendedores y los compradores se han ido, Jesús se sienta, me llama y me dice: mucho mejor, Tustus. Ladro una vez más para mostrarle que estoy de acuerdo y pienso que no vivía nada tan emocionante desde que robaba comida en los mercados. Solo que esta vez lo que hacía era por Dios, no por mí. Mientras los discípulos miran aquel desembarajuste, Jesús le dice: no pienso permitir que el templo, el lugar dedicado a quien me envió, se convierta en un escándalo. Ahora que el patio está vacío, los pobres entran al templo y Jesús cura a todos los que están enfermos o tullidos. Cuando acaba, volvemos al lugar en el que hemos pasado la noche y hablamos de lo que ha sucedido. Los discípulos están sorprendidos de lo rápidamente que se ha enfadado mi dueño y de la facilidad con la que ha recuperado la compostura. A la mañana siguiente, cuando llegamos al templo, volvemos a encontrarnos con los fariseos, los maestros de la ley y los ancianos. Avanzo para proteger a Jesús, que me dice: atrás, que no va a haber ningún problema. ¿Con qué autoridad hiciste lo de ayer?, le pregunta. Voy a hacerles una pregunta y si la responden, les diré quién me da dicha autoridad. Díganme, ¿de dónde provenía la autoridad de Juan? ¿De Dios o de sí mismo? Se apiñan, me acerco con sigilo para oírles. Si decimos que de Dios, nos preguntarán que en ese caso, ¿por qué no aceptamos su llamada de arrepentimiento?, dice uno. Sí,
Pero si decimos que de sí mismo, será con el pueblo con quien tengamos problemas, porque tiene a Juan por gran profeta, dice otro. No lo sabemos, responde al final. Muy bien, en ese caso, no les diré de quién proviene mi autoridad. Jesús da media vuelta y se marcha. Todos le seguimos. Por la noche, cuando los demás están durmiendo, me dice: acompáñame, que tenemos que rezar. Mientras nos alejamos, me levanta del suelo. Lo que he dicho hoy en el templo Tustus va a ponerlos nerviosos y querrán deshacerse de mí. Hoy hemos hecho enemigos de verdad, pese a aquellos que no aceptan la buena nueva, ya nos veían como tales. Al tiempo que reza, me rasca la oreja. Padre, en estos últimos días hemos destacado mucho. Lo hemos pasado muy bien, pero sé que me aguardan tiempos muy difíciles. Quienes me acompañan necesitan tu fuerza para aguantar, y yo necesito tu amor paternal. Me mira y añade: y por supuesto dale a Tustus aún más fuerza. Pero cuánto quiero a Jesús, y cuánto debe de quererme, aunque mientras esté con mi dueño, ¿para qué iba yo a querer más fuerzas? Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Espero que les haya gustado el capítulo 13. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les deseo que sigan teniendo una semana llena de éxito. No se olviden sintonizarnos a través de Facebook o por medio de nuestra aplicación oficial. Nos encuentran como Saguac Radio. Se despide de ustedes su amigo Darío, y recuerden que todo aquel que lee deja un cajón lleno de recuerdos, una anécdota más para existir. Hasta luego. Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó